amados hermanos de Casa Iglesia Macaracuay. Sean todos bienvenidos en este día a nuestro culto en donde damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Exaltamos el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y nos deleitamos en la presencia de su Espíritu Santo para ser guiados a conocer más de su voluntad y de sus planes para nuestras vidas por medio de la meditación de su palabra. Y así pues, meditamos en este momento en la palabra del Señor en el Salmo número 145, en el versículo 18 y 19 que dice: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Oremos. Señor, en esta hora te damos las gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en ti, Señor, y entender que en todo momento, Señor, seremos conducidos a la verdad, al camino y la vida que está en Jesús. Gracias, Señor, por la provisión que has hecho para cada una de las familias de Casa Iglesia y todas las familias de Venezuela en estos términos, Señor, bajo las condiciones en que estamos en este momento en Venezuela. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú nos guardas, que nos cuidas y nos permites, Señor, estar gozosos, Señor, estar siempre contentos de poder, Señor, venir delante de ti y clamar a ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo y tú eres nuestro sustento. Bendito, Señor, seas tú en medio de todas las naciones, que todos los pueblos, Señor, te alaben y te exalten, y que todos los pueblos, Señor, a una sola voz griten que, oh Jehová, eres tú el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que tu gloria, Señor, resplandezca en todo momento, en todo lugar, Señor, para que podamos, Señor, siempre estar agradecidos a ti por un día más de vida y poder, Señor, darte a ti toda la gloria y la honra que tú te mereces. Bendecido y exaltado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hoy yo me levanto porque al gigante veré caer. Ese gigante que infunde miedo y me quiere devorar.
nos da un llamado, un propósito, una misión, una promesa, nosotros siempre vamos a tener el punto de inicio y vamos a tener el punto de llegada. La pregunta del millón siempre va a ser, ¿cómo paso de aquí a acá? Y nosotros muchas veces pensamos que es una línea recta donde, bueno, Dios va así, va a trabajar, va a mover muchas cosas, me va a ir preparando paso a paso y me va a ir llevando hasta allá, pero nada más alejado que la realidad. Y la vida de David es un ejemplo, realmente la vida de todo el mundo en la Biblia es un ejemplo de que este ascenso nunca es lineal. Más bien es como una montaña rusa, como si le diéramos un creyón a un niño de 4 años para que raye como le da la gana. Vamos a ir para adelante, vamos a ir para atrás, vamos a sentir que subimos y bajamos y nada va a tener sentido hasta el final. Y esto es exactamente lo que le va a ocurrir a David. Vimos la semana pasada que el Señor definitivamente ya había desechado a Saúl, había sentenciado juicio, le dijo, tú y tus hijos están cortados del trono y ahora yo voy a poner a uno mejor que tú. Se lo dice en la cara el profeta Samuel a Saúl. Y ese mejor ya fue nombrado, que es David. El problema es que Saúl todavía no lo sabe. Ahora tenemos prácticamente 2 reyes en Israel. Uno espiritualmente nombrado, pero que nadie lo conoce. Y uno que todo el mundo lo conoce, pero que ya ha perdido la dirección del Espíritu Santo. Y eso va a hacer que descienda estrepitosamente, que es lo que le pasa a Saúl, al mismo tiempo que vamos a ver a un David ascendente. Y esto es bien interesante porque siempre vamos a ver el contraste entre los dos personajes. Porque Saúl, teniendo el Espíritu Santo de Dios, hizo todo mal. En cambio David, ahora que tiene el Espíritu Santo, supo qué hacer con ese llamado. Perfectamente David el día siguiente podía ir delante del trono agarrado de la manito con Samuel y decir, mira, yo soy el nombrado, tú te tienes que largar de aquí. Pero ese no es el plan de Dios, no era el plan lineal. Y Dios le ordenó a David y le dijo, espera. Y David esperó. Y esa espera no fue sencilla. Fueron 15 años de persecución, 15 años de riesgo de muerte, 15 años para prepararse para asumir ese trono. Y Dios lo hizo por 2 razones fundamentales. No nada más capacitar a David, sino que esa transición debía ser lo más suave posible. Porque ¿cómo sería David representante del Mesías si se le va a recordar como alguien que dio un golpe de estado? Como alguien que vino a usurpar un trono que no le pertenecía. No iba a ser bien visto por nadie que él se dirija directamente al trono y le diga, Saúl, lárgate, vengo yo. El plan de Dios es diferente y como siempre el plan de Dios es más complicado, es más insólito, es más extraño, pero también es mejor. Entonces nosotros podemos pensar 500.000 cosas de cómo voy a llegar de aquí a acá. Como David dice, bueno, ahora yo estoy en el campo y soy llamado al trono. ¿Cómo paso del campo al trono? Y esta es la trayectoria que vamos a comenzar a ver hoy en la vida de David. ¿Okay? Como había dicho anteriormente, vamos a tener a un Saúl en descenso por una sencilla razón que vamos a comenzar a ver en 1 de Samuel 16:14, donde dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba en su lugar un espíritu malo de parte de Jehová. Y vamos a ir viendo esto por partes. Saúl era un hombre irresponsable, Saúl era un hombre tímido. En el momento de su coronación él estaba escondido, no quiso dar la talla, estaba criando bueyes al momento que él debía subir al trono. Pero el Espíritu Santo lo preparó, el Espíritu Santo le dio el don de gobernar, le dio el don de valentía, le dio el don de prudencia, le dio todas las herramientas necesarias, lo capacitó para que pudiera tomar las mejores decisiones, pero aún así él no las quiso tomar. Por lo tanto, tener el Espíritu Santo no es un sello de garantía para el éxito, y Salomón en el futuro también nos los va a mostrar. Salomón pidió sabiduría de parte de Jehová y la vida de Salomón se resume en que aún siendo el hombre más sabio del mundo, sin Dios, esa sabiduría es basura y no vale nada, aunque esa sabiduría haya venido de parte de Dios. En otras palabras, eso no es secreto, lo dice el mismo Cristo. En vano construyen los edificadores toda casa cuya base no haya sido puesta por el Señor. Entonces, Saúl estaba construyendo muchas cosas, pero las construía sobre una base que no era la adecuada, que no era la mejor, que es sí mismo, su propio orgullo. Y ahora esa casa se va a empezar a desbaratar. Y ahora va a ser bien interesante porque vamos a ver un contraste con un David que tiene el Espíritu Santo y ahora un Saúl
que está empezando a ser sometido, como dice textualmente aquí, por un espíritu malo de parte de Jehová. Y esto no es ningún secreto. ¿Okay? Muchos tratan de minimizar diciendo, no, eso era una locura, pero no es así. Va mucho más allá de esto. Esto es espiritual y hay evidencia de eso en la palabra. Muchas veces la gente dice como chiste que cuando Dios va a cumplir un propósito, hasta Dios, el diablo y los demonios trabajan para eso. Y aunque sea un chiste, bíblicamente es verdad. Y no es la primera vez que vamos a ver ahora cómo Dios permite a un espíritu maligno interactuar con la vida de Saúl bajo ciertos límites, por supuesto, que Dios aclara, para poder empezar a preparar a David y para poder hacer ver esa puesta en escena de David e iniciar ese camino del campo al trono de la mejor manera posible, que no va a ser un camino rápido. Muchas veces creemos que como Dios ya me lo dijo hoy, ya mañana se va a cumplir. A veces sí, pero la gran mayoría de las veces no es así, sino que va a empezar un largo proceso de preparación, primero con nuestro corazón y nuestro carácter, que David lo va a vivir, y lo va a vivir a partir del capítulo 18, lo vamos a ver en el próximo video. Y por cierto, ahí es cuando se empiezan a producir los salmos. Vamos a estudiar los salmos que David iba escribiendo en paralelo a los eventos que él iba viviendo. Vamos a estudiar ambos libros, ¿okay? Tanto los de Samuel como los salmos a medida que nos vayan saliendo. Pero en este punto de la historia vamos a ver a un Saúl que va a comenzar a depender de David. Y la herramienta que Dios utiliza es un espíritu malo, ¿okay? Que le permite, que Dios le da el permiso de actuar. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Primero, obviamente, Job, quizás el primero que se nos viene a la mente. Todo el libro de Job es un ejemplo. Si no lo quieren estudiar completo, basta con ver el capítulo 1, ahí vemos lo fundamental. El diablo pide permiso para actuar, él y sus demonios, y Dios le dice, vas a actuar bajo estos parámetros que yo te voy a establecer. Esto no lo vas a tocar, aquí sí te puedes meter, esto no, esto sí. Dios no pierde jamás la soberanía ni el control, ¿okay? ¿Y Dios por qué permite eso? Dios no está creando la maldad, pero está permitiendo que esa maldad opere con el propósito de, irónicamente, impulsar sus propósitos. Y eso parece muy extraño de ver, pero ya voy a dar muchos ejemplos. Otro ejemplo nos los da el mismo Jesús y se lo dice muy claramente a Pedro en Lucas 22, 31, 32. Dijo Jesús, Pedro, Pedro, he aquí Satanás ha pedido zarandearlos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, así que fortalécete y una vez que te afirmes, ve y afirma a los demás. Esa era la orden que Cristo le dio a Pedro. El diablo pidió zarandearte un poco y el Padre lo va a conceder. Y si el diablo no los hubiera zarandeado un poco, hoy en día no estaríamos aquí, la iglesia no se hubiera levantado. Ellos necesitaban esa prueba fuerte para afirmarse, para luego llegar al Pentecostés, para luego fundar la iglesia y así iniciar la historia que nos permite a nosotros hoy en día tener salvación, si no el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. ¿Y cómo es ese zarandeo del diablo? Bueno, Dios permitió también, por medio del Imperio Romano, que detrás de él operaban potestades, perseguir a la iglesia. Y gracias a esa persecución es que la iglesia se proliferó. De hecho, la orden en el libro de Hechos era primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, luego el resto del mundo. Y nosotros nos imaginamos que es un tour. Pero no, ellos salieron al resto del mundo, es porque toda Jerusalén las comenzó a perseguir. Y luego la persecución vino a Judea y ellos tuvieron que largarse corriendo a todo el mundo. Y ahí es que el evangelio se esparció por medio de una persecución permitida por las fuerzas de las tinieblas, ¿okay? Es decir, Dios le permitió a esa fuerza de las tinieblas actuar allí. Y otro ejemplo también es el aguijón de Pablo. Otro ejemplo es el levantar de Asiria y de Babilonia. Entonces Dios permite que el mal actúe bajo ciertos límites establecidos para poder impulsar sus propósitos. Si no hubiera Asiria, si no hubiera Babilonia, si no hubiera Imperio Romano, aparte de que no existiera Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, que nos han sustentado tanto en nuestra vida y ha sustentado a la iglesia en los momentos de dificultad, tampoco hubiera existido la iglesia como nosotros, como cuerpo vivo, ¿okay? El mensaje de Cristo se hubiera perdido. Entonces, bajo ciertos parámetros, eso es lo que quiero que veamos, es que Dios le permite al mal actuar, pero cuando dice espíritu malo de parte de Jehová, es que Jehová le está dando el permiso, no es que Dios lo mandó, ¿okay? Y la idea en hebreo es clara.
Entonces lo que pasa es que en nuestra traducción quizás podemos entender que es Dios el que lo manda, pero no es así. Dios no va a ordenar el mal. Y Cristo lo deja claro, es el diablo quien pide el permiso de zarandear y Dios en su soberanía dice sí o no y en qué áreas. Y esto es lo que pasó ahora en la vida de Saúl. También en la Biblia hay ejemplos de cómo los espíritus malos sirven como juicio por culpa de una desobediencia. Así que este espíritu podría tener una doble función en Saúl. No nada más el juicio, sino que sin este espíritu Saúl no se hubiera vuelto loco, como diríamos coloquialmente, y David no hubiera podido entrar en escena. Yo quiero dejar eso bien claro, porque eso es un punto que genera mucha confusión. ¿Cómo es eso que Dios va a mandar el mal? Dios no manda el mal, Dios simplemente le está permitiendo operar para que venga David en escena e inmediatamente lo vamos a comprender. Y dice que los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos, nosotros los que estamos en el palacio contigo, que somos leales a ti, que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti ese espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver el arpa con el espíritu malo? Desde el Medio Oriente antiguo ya se sabía que la música tiene propiedades medicinales, o que la música puede influenciar fuertemente nuestra forma de pensar y de actuar. Y hay un principio de quispresencia, es decir, todo lo que afecte a la mente también afecta al espíritu y también afecta al cuerpo y viceversa. Es decir, cuerpo, alma y espíritu están interconectados, nos guste o no. Y es que a nosotros nos da una gripe y eso nos afecta espiritualmente. Ay Señor, ¿por qué me está pasando esto ahorita? Entonces nuestra fe mengua con una gripe física. Lo mismo, si estamos decaídos de ánimo, eso va a influenciar nuestra vida de oración. Si estamos muy felices porque nos está viendo bien, eso nos va a animar a estar más cerca de Dios. En muchas oportunidades. Entonces siempre todo lo que le pasa al cuerpo, lo que le pase al alma y lo que le pasa al espíritu va a influenciar a los otros dos. Los tres están conectados. Y esto se sabía muy bien desde el Medio Oriente antiguo. Y esto se sabe muy bien hoy en día. No es casualidad que existan himnos nacionales, que todos los partidos políticos tengan jingles musicales, que tengan himnos de partido, porque la música puede influenciar nuestro comportamiento, nuestra mente, y la gente de marketing lo sabe muy bien. Un restaurante con buen marketing que tenga pocas mesas tiene que tener música rápida, ¿no se han dado cuenta? ¿Eso es para qué? Para que la gente coma más rápido y se vaya y lleguen otros a sentarse. O una tienda, un supermercado donde conviene que la gente más bien pase mucho tiempo recorriendo las tiendas para comprar más, lo que hacen es que ponen música súper lenta para influenciarnos y que nosotros veamos y compremos más. Entonces, si el mundo conoce el poder de la música, ¿cuánto más nosotros como creyentes no debemos conocerlo? Porque la música es una creación de Dios, como vamos a ver cuando veamos el profeta Ezequiel y veamos al profeta Isaías. Vamos a entender muchas cosas, que la música fue creación de Dios y nos afecta, nos influencia. Así que yo hago un paréntesis y les invito a reflexionar, breve paréntesis. ¿Qué calidad de música estamos escuchando y cómo nos puede afectar? Porque nos va a afectar. Típica pregunta de nuevo creyente, ¿qué hago yo con la música que escucho? ¿Puedo o no puedo? En lugar de estar pensando si puedo o no puedo, piensa si te conviene. Investiga qué efectos tiene la música sobre tu mente, sobre tu ánimo, sobre tu patrón de conducta, y luego dime si la música que estás escuchando va a convenir o no. Entonces, cuando Dios nos habla de que nosotros tenemos que tener una vida íntegra en todos los aspectos, hasta en esos mínimos detalles son importantes, no porque Dios sea malo y no quiera que nos divirtamos, sino que la música realmente va a influir en tu ánimo, va a influir en tu conducta. Y la calidad de la música que tenemos en los últimos 20 años para acá, que es abiertamente hipersexualizada, que es abiertamente hacia la violencia, nos va a influenciar. ¿Es bueno? ¿Es útil? ¿Es provechoso? Esa es una pregunta que cada quien tiene que responder, y ahí se responde solito. Entonces, siempre debemos analizar las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo a los ojos de la palabra. Entonces no es porque Dios diga que sí o que no, que eso es importante, sino también Dios nos ha dado la inteligencia de decidir y el libre albedrío de decidir qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, si aquí ya desde el Medio Oriente antiguo esta gente sabía y manejaba el poder de la música, porque nosotros no, que tenemos tantos medios de información para aprender sobre eso, ¿no?
Entonces, bueno, un breve llamado a la reflexión, pero retomemos el tema principal. Entonces Saúl necesitaba a alguien que tocara música de forma medicinal y aquí también espiritual, porque va a ser el Espíritu Santo actuando para calmar y someter a ese espíritu malo o a ese demonio que lo estaba atormentando. Y adivinen quién va a aparecer en escena, nada más y nada menos que David. Primer encuentro que tienen estos personajes. Y Dios permitió este espíritu malo por dos cosas. ¿Okay? Primero, para que todos los siervos de Saúl vean su descenso y al mismo tiempo vean el ascenso de David. Y segundo, para mostrar el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que ahora David es el ungido temporal que tiene el Espíritu Santo en él, va a someter a ese espíritu malo en Saúl. Entonces Saúl se comienza a convertir totalmente dependiente de David. Y Dios va permitiendo eso para pasar del campo al trono. Una ruta poco convencional, pero que a nosotros también nos sigue pareciendo lógica. Ay, qué bonito, qué mejor que Saúl a última hora de su vida le diga: ay, David, tú me calmaste, toma el trono. ¿Okay? Quizás eso es lo primero que podemos pensar. Resumen, no es así. Y vamos a ver que es todo lo contrario. Así que Saúl le respondió a sus criados: está bien, búsquenme ahora alguien que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y toca muy bien. Es un pastor, es valiente, es vigoroso, es prudente en sus palabras, es hermoso, es un hombre de guerra y lo más importante, Jehová está con él. Aclaro lo de hombre de guerra. David nunca había luchado en el campo, jamás. Pero le dicen hombre de guerra aquí en el sentido de que él se enfrentaba a los osos, se enfrentaba a los leones, no tenía miedo, ¿okay? Era un buen pastor. ¿Cuál es el mal pastor? Cuando viene un oso, yo dejo el pelero, me voy y que se coma lo que se quiera comer, a mí no me va a comer. Pero ¿quién es el buen pastor que dice Cristo? El que da la vida por sus ovejas. Y eso aquí en el sentido literal, David estaba dispuesto a dar la vida por un pequeño rebaño de ovejas, de animalitos, ¿okay? Entonces David estaba dispuesto a enfrentar a todos los peligros y tenía un corazón de valiente, un corazón guerrero, y por eso aquí se le llama hombre de guerra, pero él nunca había participado en ninguna campaña militar, como vamos a ver después, hasta este punto. ¿Okay? Así que primero ya vemos a un David responsable, vemos a un David valeroso, un David que está dispuesto a dar la vida por las ovejas, y a un Saúl que se va a comenzar a volver dependiente de él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: mándame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Aquí también estos detalles no son poca cosa. Nos narran lo sencillas que eran las costumbres en Israel. Un regalo para un rey era suficiente: un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito y ya. Eso va a empezar a cambiar con Salomón cuando veamos la opulencia que quiebra el reino y trae un bojote de desastre. Aquí todavía vemos que Israel era un país pobre y aquí vemos que la familia de David no era demasiado pudiente que se diga tampoco. Y dice que Saúl envió a Isaí y le dijo: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. ¿Okay? Así que Saúl le pide a Isaí expresamente: déjame a David aquí en el palacio real. Y David dirá: oye, qué bueno, yo voy a ser rey, estoy en el palacio real, quizás ya me toque muy pronto. ¿Okay? Eso fácilmente hubiera sido su mente de joven en ese momento. No es así y no fue así. Y dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y aquí hay un detalle bien interesante también que no comenté. David estaba esperando, pero para él fácilmente pudo haber negado ese llamado. Él dirá: Señor, yo que soy un pastor de ovejas que voy a estar gobernando en Israel. Tú te equivocaste, Señor, eso no es para mí. Muchas veces hay gente que dice: no, eso no es para mí, yo no lo sé hacer, yo no lo voy a hacer. Pero Dios, cuando te nombra, va a hacer que todo conspire para capacitarte y para que tú llegues al sitio donde estés si estás dispuesto a obedecer. ¿Qué sabe un pastor de ovejas de gobernar? Absolutamente nada. Por eso no es casualidad que Dios le permita ahora estar al lado del rey siempre. ¿Por qué? Porque David siempre tenía que estar ahí, porque al mínimo ataque de locura de Saúl ya él tocaba el arpa y se acabó. Entonces David tenía que acompañar a Saúl, tenía que necesariamente ser la sombra de Saúl en todo. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahí David aprendió lo que es la diplomacia, aprendió lo que es gobernar,
aprendió cómo hacer los asuntos del reino. O sea, Dios le dio la mejor escuela de capacitación del mundo. Ver lo que hace el único rey de Israel que ha existido para que él haga después eso. Y David lo sabía, y David calladito simplemente vivía y veía, esperando el tiempo de Dios, y trataba de aprender lo máximo posible. Entonces, cuando Dios da un llamado, va a hacer cosas inéditas, insólitas, con tal de que tú te aprendas. Así que no veas la falta de recursos, no veas que yo no sé esto, no veas que me falta el idioma, no veas que no tengo los recursos económicos, no tengo los recursos intelectuales. Dios te va a preparar en todo, porque si llevó a David del campo al trono, a ti te va a llevar de tu inicio a tu final, pero eso sí, no sin antes pasar por esas montañas rusas. Así que para ser rey, David necesitaba dos cosas: un corazón preparado y la capacitación para poderlo ser, porque yo puedo tener el corazón preparado, pero la capacitación es importante. Yo puedo ir con buen corazón a una planta nuclear, pero yo tomo una mala decisión y me mato, y mato 500.000 personas a mi alrededor. Entonces David no puede asumir el trono únicamente con un buen corazón. Necesita un estudio, necesita una capacitación física, humana, intelectual, real, y esta es lo que Dios le da. ¿Y cómo Dios le da la capacitación del corazón? Haciéndole atravesar pruebas muy, muy difíciles. Y vamos a ver ese corazón de David a lo largo de los salmos, como dije después, a medida que vayan apareciendo. Hoy todavía no van a aparecer. Ahora ya Israel conoce a David como un hombre de Jehová, como la mano derecha de Saúl, que tiene que estar con él allí gobernando, pero ahora es un súbdito más, ¿ok? Ahora Dios necesita impulsar, proyectar la popularidad de David, ¿ok? Al mismo tiempo que la de Salomón se va a comenzar a desplomar. Entonces Dios ahora va a preparar un evento donde todas las luces y todo el show recaiga sobre David. No para glorificar a David, porque toda la gloria siempre es del Señor, pero Dios sí necesitaba que Israel viera que era dependiente de David y darle un sitio de hablar, ¿no? Una oportunidad para que todo el mundo hable de David, para que sea conocido. En el Medio Oriente antiguo hay dos tácticas de guerra, ¿okay? La primera, que es básicamente toda la que hemos conocido hasta ahorita, que es dos ejércitos se enfrentan entre sí y listo, y se acabó. Pero existe otro tipo de batalla que vamos a comenzar a detallar, ¿okay? Que es lo que se llama el duelo de campeones o la batalla de campeones. Donde aquí cada bando va a elegir o va a seleccionar a su mejor guerrero o a sus mejores guerreros, porque podía ser un enfrentamiento de bandos, ¿ok? Y se van a enfrentar nada más ellos dos. Es decir, no nos vamos a matar los dos ejércitos. Yo mando un representante de aquí y tú mandas un representante de acá, y ellos se van a enfrentar. Y quien sea que gane en este duelo, recordemos, como había dicho en otros videos, cuando dos ejércitos se enfrentan, en la mente de estos pueblos no nada más es una batalla física, también es una batalla espiritual. Es decir, en una guerra de Israel contra Filistea, no nada más es Israel contra Filistea, sino que es Jehová contra los dioses filisteos. Entonces nosotros peleamos en la tierra, pero los dioses pelean en el cielo y luchan y combaten en el cielo. Y esto es nada más y nada menos que el famoso enfrentamiento de David y Goliat. Y esta batalla de gigantes o este enfrentamiento de gigantes no es único en la historia. Lo vemos muchísimo en la literatura griega. Por ejemplo, en la Ilíada de Homero vemos enfrentamientos como el de París y Melenao, como el de Aquiles contra Héctor, incluso la famosa batalla de los 300, que era entre Troya y Atenas, donde habían elegido 300 guerreros, y quien sea que prevaleciera, eso determinaba lo que hacían los dioses en la tierra. Esa es una práctica griega. La pregunta del millón es: ¿qué tienen que ver los filisteos con todo esto? La palabra de Dios nos da la respuesta, y esto es bien interesante de ver en Amós 9:7. Dice: no hice yo subir a Israel desde Egipto y a los filisteos desde Caftor. Y nos mencionan a una Caftor, una misma Caftor que sale en Jeremías 47:4, porque dice: Jehová destruirá a los filisteos y al resto de los que salieron de la costa de Caftor. Y Caftor es nada más y nada menos que la isla de Creta en Grecia. Es decir, los filisteos son cretenses, son griegos,
traen cultura griega, y eso también lo respalda la vida material que se ha conseguido en la costa de Palestina, donde básicamente los jarrones, la cerámica, la cultura es idéntica a la cultura griega, y también han encontrado escritos, por supuesto en idioma filisteo, pero que tienen las mismas raíces que algunas palabras griegas. Entonces hay mucha evidencia arqueológica e histórica de que los filisteos realmente provienen es de Grecia, y la teoría es que ellos intentaron entrar a Egipto, Ramsés II los expulsó, y ahora ellos quedaron estacionados en la costa de lo que hoy en día es Palestina, ¿okay? No pudieron entrar a Egipto, así que se quedaron donde pudieron, que es al lado, pegaditos de Israel. Así que ellos traen una cultura griega, son guerreros por excelencia, por eso también manejaban el hierro y por eso trajeron esta táctica. Así que este enfrentamiento de David y Goliat no es casualidad. Dios permitió este estilo de batalla específico de Grecia a lo largo de todo un proceso histórico migrara hasta Filistea, hasta la tierra de Israel, y allí darle a David esa oportunidad de lucirse como ese guerrero representante de Jehová. Porque no es todo el ejército. Si hubiera peleado todo el ejército, la gloria se lo hubiera llevado Saúl como siempre, va y monta otra estatua como hizo la última vez, pero Dios no quería eso. Dios necesitaba impulsar la figura de David, y por eso permitió todo el proceso para poder enfrentar a estos personajes. Así que esta batalla es mucho más profunda y compleja de lo que nosotros vemos, porque quizás todas sabemos de memoria que agarró la onda y mató a Goliat, pero hay muchos detalles que quiero que veamos hoy para que veamos el operar de Dios. Primero, el operar de Dios lleva aquí 200 años. 200 años desde que los filisteos emigraron a Egipto y luego vinieron hasta Filistea y trajeron esa cultura griega. Dios utiliza hasta el mínimo detalle y todo lo tiene bajo su control. Entonces, ir rastreando y haciendo el tracking de todas las cosas que va haciendo Dios es bien interesante. Entonces vamos a ver en este enfrentamiento muchos detalles que nos van a hacer ver cómo el Señor va obrando para podernos impulsar del campo hacia el trono. Entonces los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes de Min. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y había un valle entre ellos, ¿okay? Es decir, aquí había un monte, estaba Israel, aquí había un monte, estaban los filisteos, y aquí había un campo de batalla que tiene una vista panorámica de estadio de los dos bandos, así que todo el mundo va a ver esta batalla casi como si fuera un partido de béisbol y tenemos el mejor asiento, ¿okay? O sea, Dios preparó todo el show, el espectáculo, para que David se pudiera lucir allí, ¿okay? Con el propósito de seguir impulsando su plan, establecer el reino y a partir de ahí traer el Mesías. Y dice que había del campamento de los filisteos un paladín. Paladín significa campeón, ¿ok? ¿Y quién es el campeón? El representante de parte de Filistea para luchar con la batalla. Entonces él dice, nosotros no vamos a pelear tradicionalmente, yo estoy aquí, ¿ok? Y yo necesito que Israel me traiga otro para pelear cuerpo a cuerpo, y lo que nosotros decidamos en batalla es lo que los dioses van a decidir en el cielo. Si yo gano, los dioses decidieron que Filistea gana. Si él gana, los dioses decidieron que Israel ganara, ¿ok? El gran detalle lo vamos a ver ahora a continuación. Dice que él se llamaba Goliat. Gat tenía una altura de 6 codos y un palmo, eso es aproximadamente poco menos de 3 metros, ¿okay? Y dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, esos son unos 57 kilos. Él tiene una coraza, en investigaciones arqueológicas dice que no es cualquier coraza, era como una coraza de tortuga horrible llena de metal. Y recordemos que Israel no manejaba todavía el metal, así que para ellos eso era como ver un dron robótico, no sé, un arma nuclear, ¿ok? A nosotros nos da risa porque es un pedazo de hierro, pero para ellos en esa época era un shock ver a alguien vestido así con tanta tecnología, ¿ok? Entonces una coraza que pesa nada más y nada menos que 57 kilos, eso nos da la idea de la contextura de Goliat, su fuerza, cómo debía de ser de intimidante. Así que, bueno, tiene que serlo porque él es el representante legal de esa batalla de titanes o esa batalla de gigantes.
que se va a desarrollar. Por cierto que el hecho de que podamos rastrearlo hasta la antigua Grecia y con la historia de Filistea le da una legitimidad histórica increíble. Así vemos que la Biblia es verdad en todos los aspectos, históricamente es real, lo podemos comprobar con mucha evidencia. Entonces ahora vamos viendo y haciendo cómo esta prueba tan grande, como este gigante, ahora es el que amenaza a Israel. No hay nadie que se le pueda enfrentar, porque Israel no maneja el hierro, ellos están en desventaja militar. Podías enviar un hombre súper fuerte, pero no tiene la coraza que él tiene, ni va a tener esa eficiencia que él tiene. Entonces él se paraba con el asta de su lanza, que era como un rodillo de telar. Lo que nos está diciendo aquí es que era una punta de hierro, solo que como Israel no sabe que es una punta de hierro, el autor dice rodillo de telar, ¿okay? Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba delante de él. Es decir, esa punta de lanza de hierro era de 7 kilos. Entonces una coraza de 67 kilos con una puya de 7 kilos. Así que imaginamos una cosa descomunal, ¿ok? Aparte es un guerrero griego que tiene la cultura, bueno, es filisteo, pero ya dije que ellos heredaron todas las técnicas griegas de los ataques. Ya vimos que los filisteos atacan de forma exquisita. Ya vimos hace 2 videos como ellos mandaron 3 bandas armadas con mucha estrategia a atacar a Israel, que fue cuando Jonatán se levantó, etc. Entonces, son guerreros expertos que tienen superioridad moral, siempre lo digo en el sentido militar, es decir, en ánimo de batalla, así que tienen todas las de ganar. Ahora, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escójanme a alguien que venga a pelear conmigo y vamos a definir esto, ¿ok? Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros vamos a ser siervos suyos. Pero si yo puedo más que él y lo venciere, ustedes van a ser nuestros siervos y nos serviréis. Así que básicamente es un duelo a muerte, no nada más para los 2 guerreros, es para ambas naciones. El que gane, los dioses en el cielo dijeron que nos vamos a sujetar unos a los otros, ¿ok? Entonces ellos tenían que decidir muy bien, según la lógica de la época, ¿no? Fíjense que aquí Israel no ora a Dios, no busca, están perdidos, están buscando quién se atreve a ir. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que recae sobre ti es gigante. Porque si pierdes vas a quedar para toda la historia como el miserable que hizo que Israel fuera esclavo y se perdiera todo. Entonces es muy difícil, sea quien sea que le toque enfrentar a Goliat. Tiene el peso entero de la nación en sus hombros, ¿okay? Así que Dios arma el escenario perfecto para David. Y añadió el filisteo: yo hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, tuvieron demasiado miedo, y no es para menos. Y aquí había pasado algo interesante. Todos los días, durante 40 días, Goliat iba, salía y no había nadie que se enfrentara. La gran pregunta: ¿dónde estaba David? La respuesta nos las van a dar a continuación, ¿ok? Donde básicamente David no servía tiempo completo con Saúl. Saúl le permitía de vez en cuando ir al campo y cuidar sus ovejas. Es decir, David tenía y sabía manejar una carga de responsabilidades. Porque él dice: está bien, ahora yo estoy con el rey, pero yo sigo siendo un pastor de ovejas, yo no voy a abandonar mis ovejas. Así que yo trabajo aquí y trabajo acá. Ahí vemos un David totalmente responsable, trabajador. Y durante esos 40 días él estaba en casa de su padre. Y Dios esperó 40 días que David estuviera allí, ¿ok? Porque David no tenía ni idea de Goliat, ni idea del campo, ni idea de la batalla, etc. Pero habían llamado a la guerra a los hijos de Isaí, pero David no fue porque todavía era menor, todavía no tenía la edad ni la capacitación para enfrentarse. Entonces Isaí, papá de David, manda a David para que le lleve comida a sus hermanos, y 40 días después Dios no permitió que nadie se animara para que el día que David fuera, viera al filisteo y diga: ¿saben qué? Voy a ir yo. Es decir, Dios retrasó la batalla durante 40 días, porque los filisteos pudieron haberse cansado y decir: no, vamos a atacar de una vez. O quizás al día 20 Saúl, siendo loco, impulsivo como es, mandaba a cualquiera: mira, tú vete. Y Dios no permitió nada de eso. Dios paralizó el mundo durante 40 días, solo para esperar a que David llegara a su momento.
Y esos 40 días David seguramente estaba orando, tenía comunión con el Señor, estaba tranquilo, etc. Dios necesitaba preparar esas condiciones para él. Entonces a veces pensamos que bueno, si no lo hago ahorita no lo voy a hacer nunca. Fíjate cómo Dios retardó el proceso, con tal de que un hombre dispuesto a obedecer como David llegara allí e hiciera. Entonces David era hijo de aquel hombre efrateo quiere decir de Belén, ¿okay?, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl era un hombre viejo y de gran edad en medio de los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y lo que dije, los hermanos de David estaban en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra fueron Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá, que son los mayores que ya estaban preparados como hombres de guerra para asumir el reto de ser soldados de Israel. Y David era el menor de todos, por eso no fue a la guerra. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, él tenía esa responsabilidad compartida, como dijimos. Venía pues este filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: agarra ahora para tus hermanos este poquito de grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y lleva estos 10 quesos de leche al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están en buen estado, y toma prenda de ellos. Tomar prenda de ellos es una prueba de vida, ¿ok? O sea, dime si están bien, tráeme, no sé, cualquier cosa que tengan de ropa para yo verificar que ellos siguen vivos, ¿ok? Ese era el mandato claro y específico que tenía David. Y David va al campamento. Y David llega justo en el momento donde viene Goliat a decir lo que siempre dice. Y dice que Saúl y todos ellos y los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado. Cuando dice peleando contra los filisteos no es una batalla física, se refiere al enfrentamiento, ¿ok? La batalla física, los filisteos estaban así esperando que Israel mandara a alguien que pudiera enfrentar a Goliat. Se levantó pues David de mañana dejando las ovejas al cuidado de un guarda. O sea, que vemos que David es diligente y responsable. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento de la batalla. Y cuando el ejército salía en orden de batalla, daba grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín, recordemos que el paladín es el campeón, ¿ok? Es decir, Goliat, se ponía en medio de los 2 campamentos, que era Goliat el filisteo de Gat, y salió de en medio de las filas de los campamentos. Y habló las mismas palabras de los últimos 40 días, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nadie se quería enfrentar a Goliat. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahí David escucha y se queda pensando, ¿okay? Dice: oye, van a dar dinero, van a dar en matrimonio a la princesa y van a eximir de impuestos a la familia de papá, ¿no? Y a David le llama eso la atención. Y habló David a los que estaban junto a él diciendo: discúlpame, ¿qué le van a hacer? ¿Qué dices tú que le van a hacer al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí David tenía la claridad que Saúl no tenía. Decía: bueno, este está hablando mucho, pero nosotros somos el ejército del Señor, que físicamente Dios nos puso aquí para defender la promesa. Y cuando le dice incircunciso, eso no es un insulto vacío. Lo que está implicando es: nosotros estamos circuncidados, ellos no. El Dios del pacto está con nosotros, no está contra ellos, porque ellos no quisieron nunca unirse al pacto. Entonces, si yo tengo el pacto y tengo al Dios del pacto y soy el escuadrón de su ejército, ¿qué me frena a mí para derrotar a este gigante que me está amenazando en mi vida? Entonces nosotros se nos van a enfrentar Goliats, pero no olvides quién eres.
estás circuncidado, estás dentro del pacto de la sangre de Cristo. Y este gigante se va a caer, va a tener que ceder. Entonces el pueblo le respondió las mismas palabras y le confirmó a David, sí, en efecto, el rey Saúl va a dar en matrimonio a la hija, va a dar riqueza y va a eximir para siempre de impuesto a la casa de su padre. En ese momento Eliab, el hermano de David, se levanta y se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué viniste para acá? ¿Qué haces tú aquí? Y ¿quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco tu soberbia, tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo te conozco. Se lo dice así de una forma, en parte con orgullo, en parte con arrogancia, abusando de su autoridad porque es el mayor, y además hablando pistolada porque no lo conoce. Y David barre el piso con él diciéndole: ¿y yo qué hice? Apenas hablé, tú no me conoces. Así que no dejes que nadie te diga que te conoce, porque tú no sabes que Dios está contigo acaso. Tú no sabes quién eres. No permitas que nadie te señale y te diga: te conozco, tú no vas a poder, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué haces acá? Dejen que los perros ladren y sigan adelante. Entonces muchas veces nos vamos a enfrentar con Eliabs en la vida, fastidioso, y lo más doloroso es que muchas veces hay gente cercana que Dios va a permitir para que afirmar nuestro carácter. Entonces aquí vemos a un David que está afirmando el carácter, que seguramente le dio bastante rabia a este escenario con su hermano, porque él simplemente está ahí chismeando realmente. A David no le interesaba nada, simplemente estaba hablando. Y también aquí Eliab da un detalle interesante, ¿no? Aparte de la envidia de su corazón, da un adjetivo que define todo: pocas ovejas. ¿A quién dejaste las pocas ovejas en el desierto que tenemos? Entonces, como son pocas ovejas, y además vimos el humilde regalo que Isaí le mandó a Saúl, podemos concluir con toda seguridad: la familia de David casi no tenía donde caerse muerta. Así que la pérdida de una simple oveja era una pérdida prácticamente millonaria, de mucho peso para la familia, ¿ok? Entonces es una familia en aprietos y en necesidad económica. Por lo tanto, David aquí tenía muchísimos incentivos para pelear en contra de Goliat. Pero el más importante, y que la Biblia lo deja en claro, la prioridad era Dios. Y David pelea contra Goliat porque estaba mancillando el nombre de Dios, aunque tuviera incentivos humanos para hacer lo demás. Primero, si David mataba a Goliat, se le acaba la pobreza, ¿ok? Ya no tiene que estar cuidando ovejas. Además, lo más importante, le va a callar la boca a su hermano, a todos sus hermanos y a su papá, cuando vaya y le diga: ¿saben qué? Están exonerados para toda la vida. Ustedes que siempre me despreciaron, que siempre me humillaron, que nunca me contaron, mira, aquí está, te pago los impuestos a ti. Él pudo venir con esa actitud de orgullo, es tremendo incentivo. Tercero, se vuelve príncipe. Al casarse con la hija del rey, al volverse príncipe, se vuelve patriarca. Al volverse patriarca, chao familia loca, los dejo en el pasado, me voy al palacio a gobernar con mi mujer. Esa pudo haber sido su mentalidad. Así que David tenía todos los incentivos del mundo: la esposa, el dinero, callarle la boca a su familia, enorgullecerse, ser proclamado como guerrero de Israel. Todas las tentaciones estaban allí a la mano de David. Pero David no actuó en base a eso. Eso no le importó. David actuó primero por amor a Dios, por limpiar el nombre de Dios de la boca de los filisteos y demostrar que Él es el que iba a darle la victoria. Así que la principal motivación de David fue Dios. Y adivine, David ganó, y no nada más ganó el apoyo y la aprobación de Dios, sino que también ganó el dinero, ganó huir de su familia, ganó callarles la boca a su familia, exonerarlos de impuestos, y la mejor venganza es la del Señor. La mejor retribución al daño que te han hecho en tu vida te la da el Señor. Dios es el que le calla la boca a los enemigos. Entonces David no luchó por sus propias fuerzas, puso a Dios de primero. Y aquí se cumple el famoso sermón del monte, aunque todavía no se había proclamado. David puso primero el reino de Dios y su justicia,
y después le cayó la boca a todos y cada uno de sus enemigos. Y eso no nada más le pasó aquí en el campo de batalla, le va a pasar a lo largo de su reino en Israel. Entonces, si David ponía el corazón en la riqueza, ponía el corazón en la rabia con el episodio que recién había pasado con su hermano, no hubiera tenido el triunfo, Israel estaría perdida. Pero el Señor sabe cómo era el corazón de David, y por eso no nada más le concedió la prioridad que era la victoria para darle gloria a Dios, y eso lo vamos a ver muy claramente ahorita a continuación, sino que también le sumó por añadidura todo lo que su corazón también necesitaba en cuanto a necesidades físicas. Así que, qué mejor que seguir aprendiendo a ser rey que convertirte en príncipe, ¿okay? Y terminarte de deshacer de esa responsabilidad de una forma responsable, que es el cuidar las ovejas, y ya dedicarte más de lleno al palacio. Eso es lo que David pensaría, cosa que después vamos a ver. Tampoco fue así, no le viene la cosa tan fácil. Entonces, apartándose David hacia otros, ignoró y dejó atrás a su hermano, ¿ok? Es decir, no le dio perlas a los cerdos. Preguntó de igual manera, y el pueblo le seguía dando la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl. Y dijeron, mira, pero es que aquí hay un hombre, un chamo, que le está dando mucho ánimo a todos, diciendo que nosotros somos escuadrones del Dios viviente, que por qué no vamos, que por qué no nos animamos si Dios está con nosotros. Entonces Saúl se entera, ¿ok? Y lo manda a llamar. Y viene David cara a cara con Saúl, y David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno por culpa de él, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Si nadie lo quiere hacer y nadie confía en Dios, yo sí, y voy adelante. Entonces dijo Saúl a David, pero tú no puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde que nació. Y lo peor, Saúl tiene razón. Es verdad, humanamente David no tenía ninguna razón, ningún incentivo para poder ir delante del filisteo. El filisteo iba a ganar, lógicamente hablando. Pero aquí vemos a un Saúl que nuevamente comete el mismo error que siempre ha cometido. Ver con sus ojos humanos y no ver lo que Dios está siendo capaz de hacer. Entonces, si Saúl verdaderamente tuviera fe, dirá, mira, yo puedo mandar un palo de escoba a pelear, pero ese palo de escoba, no sé cómo, va a derrotar al filisteo si Dios nos ha prometido la victoria. Entonces no vemos esa actitud ni en Saúl ni en el resto de Israel. Pero bueno, mandan a David porque no había más nadie, tienen 40 días esperando y dicen, bueno, ni modo, vamos a mandar a este, porque ya qué más vamos a hacer. Yo no voy a ir, diría Saúl, ni loco, nadie más va a ir. Lo único que tenemos es a este joven, ¿ok? Confiemos en que lo que él dice sea verdad y Dios de verdad esté de nuestro lado. Así de débil era la fe de Israel. Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía a un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno más de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Le dice, de verdad, yo no he tenido experiencia en el campo de batalla, pero todo león, todo oso, toda amenaza que viene a atacar a mis ovejas, yo estoy dispuesto a dar la vida por ellas. ¿Qué mejor representación de Cristo? ¿Y qué mejor representación del liderazgo que Israel necesitaba en ese momento? Porque ahora vemos a David como pastor de Israel, defensor, porque Israel es unas ovejas débiles que tienen a un oso que les está merodeando y esperando para matarlas y atacarlas a todas. Y ha tenido que venir el pastor David a luchar contra este oso, este león que es Goliat, y liberar a su pueblo de esa amenaza. ¿Okay? Viva representación de lo que Cristo hace en contra de Satanás. Entonces, de hecho, muchos teólogos han sugerido, David aquí, por supuesto, representa el rol profético de Cristo, y Goliat el rol profético de Satanás, que quiere someter al pueblo, pero Cristo tiene la victoria. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, ¿okay?
Y añadió David diciendo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me va a librar de las manos de este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de una coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esta prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, es decir, le pusieron una coraza a David, le pusieron un armamento, le pusieron una espada. Y David dice: miren, yo les voy a ser sincero, yo nunca he usado nada de esto, no lo necesito, yo prefiero ir a la batalla sin nada. ¿Okay? Es decir, David va en una desventaja total, prácticamente desnudo contra un tipo acorazado que tiene más de 70 kilos de hierro encima, y David no tiene nada. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Y esto es extremadamente importante. David usó lo que tenía en las manos: su cayado de pastor, su saco pastoril y 5 piedritas de río. ¿Qué tienes tú en las manos para trabajar para Dios? Ese es el único instrumento que necesitas, no necesitas más. David no necesitó corazas, no necesitó lujos, no necesitó las mismas herramientas que los adversarios, simplemente necesitó lo que tenía en las manos, lo que él sabía usar. Y Dios nos va a pedir a nosotros que usemos lo que solo nosotros sabemos usar. Porque yo no sé usar un cayado, ni sé usar un saco pastoril, probablemente muchos de ustedes tampoco, pero David sí, eso es lo que él tenía en las manos. Entonces Dios siempre va a usar lo que está a tu disposición, lo que tú sabes hacer, y eso va a trabajar para su gloria si tienes el corazón dispuesto a obedecer. Y dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dijo: esta porquería, yo tengo 40 días esperando y me mandan esta porquería. Sin casco, sin nada. Y aparte lo ve con un cayado en la mano y una piedra. Y le dice, porque lo vio también Catire, muchacho rubio de hermoso parecer, dice: no, me van a mandar esto. Y le dijo el filisteo a David: ¿que acaso yo soy un perro para que vengas a mí con un palo? No, se burla de él y del cayado pastoril. Y lo maldijo a David por sus dioses. Pero acá hay otro detalle importante. Maldijo a David por sus dioses. La Reina Valera a veces comete errores de traducción como ambigua, pero aquí cuando dice sus dioses se refiere al Dios de David y al Dios filisteo. Es decir, Goliat lo maldijo en el nombre de Jehová y lo maldijo en el nombre de los dioses filisteos. Entonces cuando dice lo maldijo en el nombre de sus dioses, se refiere el Dios de David y el Dios de Goliat. Lo que ya Goliat le dijo es: mira, papito, ya los dos dioses se están riendo de ti y están de mi lado, y ambos te están maldiciendo. O sea, hasta Jehová saltó la talanquera y está conmigo. Es lo que le está diciendo Goliat a David en la cara. ¿Okay? Y dijo el filisteo a David: ven a mí y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, te voy a matar y te voy a dejar ahí para que te coman. Entonces dijo David al filisteo: bueno, tú vienes a mí con la espada, vienes a mí con la lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que el Dios que tú dices que está en mi contra, no, Señor, está en mi favor. Así que prepárate para esta batalla, porque la voy a dar. Entonces, Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú, Goliat, has provocado. ¿Okay? Y aquí David exalta la blasfemia que había cometido Goliat antes al burlarse de Jehová y decir que ahora había saltado la talanquera y estaba con Filistea. Y David se lo dice en la cara sin titubear: Jehová te ha entregado hoy en mi mano, yo te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu cuerpo a los filisteos y a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que existe un Dios en Israel. La motivación de David no fue porque me insultaste, no fue porque le quiero callar la boca a mis hermanos y a mi papá, no fue porque me voy a casar con la princesa, no es porque voy a tener dinero, no es porque voy a ser famoso, no es porque voy a ser un héroe de guerra, es porque yo quiero que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Y esa es mi motivación, y David claramente la expresa aquí. Y como puso a Dios de primero, también tuvo el gustico de callarle la boca a sus hermanos, de entregar el cuerpo de los filisteos a todas las ciudades para que lo vieran. Y Dios le concedió absolutamente todo por añadidura, porque primero puso a Dios.
Y nosotros queremos hacer las cosas al revés, buscamos lo material creyendo a Dios como aliado. En cambio David buscó a Dios, no le importó lo material como primer plano y aún así Dios se lo añade. Qué diferente funcionan las leyes en el reino de los cielos. Y dice, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y Jehová no salva con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los va a entregar a todos ustedes en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. ¿Okay? O sea, contra el filisteo. David corrió, estaba dispuesto, animado, convencido de lo que iba a pasar, porque tenía la fe puesta en el Señor. No dudó, no tuvo miedo, no analizó lo alto que era el gigante, no analizó los kilos de hierro que tiene encima, no analizó que el tipo tiene una cultura griega llena de tácticas de batalla que Israel no conoce. Y fue un acto muy inmediato. Dice que metiendo David en su mano en la bolsa pastoril, sacó de allí una piedra, la tiró con la honda, le dio al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Es decir, le vino como un proyectil y cayó delante derechito así. ¿Okay? Cuando dice que cayó con su rostro a tierra, esto nos recuerda cuando Jehová venció a Dagón. No sé si recuerdan cuando se robaron el acta del pacto y pusieron el acta de Jehová delante de Dagón, el dios filisteo, y se le quebraron las manos, los pies y cayó delante de él postrándose. El hecho de que Goliat también cayera así, se está postrando delante de David, y eso también fue una confirmación para David de que él iba a ser el rey. Y además vemos cómo sus enemigos se postraron delante de él, los puso a sus pies. Entonces Goliat pudo haber caído en cualquier dirección, pero cada detalle que nos nombra la Biblia es importante. Goliat cayó como haciendo una reverencia real, ¿ok? Hacia adelante. Entonces uno dice, bueno, ¿y una piedra hace eso? Sí, porque una piedra en una onda puede alcanzar 170 kilómetros por hora, ¿ok? Eso es prácticamente un estilo de bala. Así que le cayó una bala en la cabeza y cayó. Entonces vemos que el instrumento que tenía David, bien usado, lo que él tenía en las manos, sirvió para un propósito superior que toda la tecnología que había en la tierra. Es decir, fue mejor usar la piedra, era más letal que usar todas las armas y los escudos que veía. Entonces Dios es el que nos va a dar la estrategia con lo que tenemos en las manos, y eso va a ser más efectivo que cualquier cosa que nosotros podamos desear o planear. Entonces dice que así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, con la misma espada del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y la cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín murió, que su héroe de guerra murió, huyeron. Se fueron corriendo porque ahora supieron y entendieron que sí, que en efecto, en la batalla de los dioses en el cielo, Jehová es el ganador. Y eso es lo que David quería demostrar. Ahora los filisteos, bien orgullosos que estaban, hace menos de 5 minutos salen corriendo y huyendo. Y luego Israel se levantó y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Es decir, los persiguieron hasta Gat y Ecrón. Recordemos que esas son 2 ciudades filisteas. Es decir, ellos huyeron, salieron corriendo del campo para regresarse a su país, e Israel detrás dándoles y tumbando uno tras uno. Entonces fue una derrota total, absoluta, humillante, porque llegaron hasta prácticamente las ciudades importantes. Y dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Aquí es importante decir que Jerusalén todavía no estaba en manos de Israel, seguía en manos de los jebuseos. Y David les lleva la cabeza de Goliat diciendo, epa, por si quieren volver a atacar, esto es lo que le va a pasar a cada vez que se quieran meter con Israel. O sea, es una señal de pacificación, ¿no? De, yo vengo tranquilo, pero mira lo que te va a pasar si vienes a meterte contra Jehová de los ejércitos. Y eso mantuvo a esa Jerusalén, que todavía no era de Israel, bien calmado durante unos cuantos años. Entonces David fue un instrumento en todos los sentidos, no nada más para dar la batalla en esta victoria, sino para apaciguar las cosas por un breve tiempo.
Y dice que cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no sé. Y el rey le dijo: bueno, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo de David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y aquí hay un detalle interesante que nos podemos preguntar: ¿por qué Saúl pregunta por la identidad de David si ya lo conocía? ¿Okay? Aquí hay tres posibles explicaciones que se dan. Primero, es el espíritu malo actuando, y hay evidencia de que ese espíritu podría ocasionar pérdidas para borrar la memoria. Y si la función del espíritu es atormentar, qué mejor tormento ver que todo el mundo está cargando a David feliz y no me están cargando a mí. ¿Por qué si yo soy el rey? ¿Y quién es ese? Entonces, esa es una posible explicación, culpa del espíritu, que es probable. Segunda explicación probable: Saúl está legítimamente interesado en la familia porque ahora va a dar a su hija en matrimonio. Y por eso está preguntando: bueno, ¿este de dónde viene? ¿Quién es? ¿Cuál es tu linaje? Porque ahora David se ganó legalmente la mano de la hija del rey. Y tercero, explicación que dan algunos eruditos del hebreo, es que los acontecimientos no siempre en el Antiguo Testamento están en orden cronológico. Nosotros estamos acostumbrados a un inicio, un desarrollo, un final. Pero aquí el argumento es que no es así, sino que vimos que a Saúl lo deja el Espíritu Santo, luego David está con el Espíritu Santo, luego vemos a un Saúl que está al borde de la locura y David lo tiene que calmar. Luego vemos a un David que está en un campo de batalla, es decir, el patrón es Saúl, David, y vamos viendo la caída de Saúl paralelo al aumento de David, y estos eventos no necesariamente están en orden como sugieren algunos. Y eso no es un choque para nosotros, ya nos pasó en el libro de Jueces. No sé si recuerdan que cuando estábamos durante los 10 capítulos de Jueces, brincamos al capítulo 17 al 21, por la sencilla razón de que no estaba en orden cronológico, sino que el autor de Jueces lo dejó al final para que veamos la degradación moral que había caído. Entonces a veces los hechos se desordenan para darle más énfasis a una historia que a otra, y esa es otra posible explicación. ¿Cuál de los tres? Irrelevante para la historia, pero yo no quería dejar esa ventana abierta para que nadie dude de la autoridad de la palabra, ¿okay? Además que es un detalle que es irrelevante para la historia. Y ahora vemos a un David que se va a convertir en príncipe, que es un héroe de guerra y que está en una proyección así. La lógica nos diría, así como seguramente le dijo a David: bueno, listo, ya lo que me queda es el trono, que Saúl se muera y no sé, y felizmente me herede el trono a mí, de alguna manera. La historia no fue así, y las cosas van a empezar a cambiar drásticamente para peor para David a partir del capítulo 18, cuando ahora veamos cómo ya Dios capacitó su carácter, digamos, capacitó su vida militar, ya sabe lo que es un campo de batalla, capacitó su vida política, ya sabe cómo gobernar porque ha estado con Saúl. Ahora le toca lo más difícil que todos vamos a tener que atravesar, cuando Dios nos trata el carácter y caemos en manos de ese alfarero que nos va a empezar a moldear con sus manos. Pero ese moldeo de manos duele, y ahora vamos a empezar a conocer de cerca el profundo dolor de David en cada prueba, y cómo veía al Señor, a su promesa y a su misericordia detrás de unos próximos 15 años muy dolorosos para David en preparación antes de ascender del campo al trono. Que Dios los bendiga.